Señor presidente, enseguida figura la indicación número 9. Esta indicación número 9, el senador señor Castro Prieto propone sustituir el artículo 143 por el siguiente. Artículo 143, plebiscito de entrada validatorio. Yo creo que no es necesario, deberíamos rechazarlo por ser incompatible con lo ya resuelto. Ya fue rechazada la idea de un plebiscito de entrada. ¿Les parece? No, perdón, no, eso no ha sido rechazado. Es que le estoy preguntando a los miembros de la comisión con derecho a voto. Lo que usted puede pedir es la palabra para hablar respecto a la indicación. Pido la palabra. Le ofrezco la palabra con mucho gusto, senador. Bien, yo no entiendo por rechazado, más allá de que se rechazó el nombre, no entiendo, más allá de que se vaya a rechazar, yo lo entiendo. No entiendo por rechazado la idea de un plebiscito de entrada. Podemos discutirla ahora, e incluso yo no tengo problema para que vean la voluntad por avanzar, en que se discuta esto en conjunto con mi indicación de la generación de un plebiscito de entrada. Pero quiero dejar en claro que eso no se ha discutido y tiene que votarse. Esa es la argumentación. No sé si usted lo quiere hacer así, presidente, como lo digo. ¿Cuál es su indicación, senador Edwards? ¿Nos puede identificar el número de la página? Creo que está en la página 33, podríamos leerla y después discutirla en conjunto las dos indicaciones, si les parece. O en general la idea del plebiscito de entrada. Gracias, senador. ¿Señor secretario? Sí, señor presidente, la Secretaría, si no estoy equivocado, senador Rojo Edwards, sería la indicación número 18, que propone intercalar inciso segundo, tercero y cuarto nuevos en el artículo en cuestión, que dice lo siguiente: en el plebiscito señalado, la ciudadanía dispondrá de 2 cédulas electorales. La primera contendrá la siguiente pregunta: ¿está usted de acuerdo con el proceso para elaborar una nueva constitución propuesto? Bajo la cuestión planteada habrá 2 rayas horizontales, una al lado de la otra. La primera tendrá en su parte inferior la expresión apruebo, la segunda la expresión rechazo, a fin de que el elector pueda marcar una de las 2 preferencias. La segunda papeleta contendrá los nombres de los candidatos al Consejo Constitucional de acuerdo a la respectiva circunscripción senatorial. En el caso de que la opción rechazo resultare ganadora con más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se dejará sin efecto el proceso constitucional propuesto, la elección del Consejo Constitucional, y seguirá rigiendo la actual Constitución. Si la opción apruebo obtuviere más de la mitad de los sufragios válidamente emitidos, se continuará con el proceso y se procederá a determinar la elección de los miembros del Consejo Constitucional según corresponda. Muchas gracias, señor secretario. Primero, antes de fundamentar, bueno, ya se ha fundamentado, así que voy a ser lo más breve posible. Sí quiero decir un par de cosas. El plebiscito de entrada que se está proponiendo es la simple incorporación de una segunda papeleta en la misma votación que va a ocurrir, que entiendo, por lo que hemos aprobado, que es el 7 de mayo. No retrasa los tiempos. Acá no se está planteando un plebiscito de entrada para después generar una forma. Lo que se entiende es apruebo o rechazo, o a favor o en contra, eso no es lo sustantivo, del acuerdo político que llegaron ciertos partidos políticos. Por lo tanto, no tiene costo, es simplemente la incorporación de una segunda papeleta y tampoco implica mayor tiempo. Lo que nosotros creemos es que el acuerdo al cual llegó Chile Vamos y el Gobierno, que hoy día han actuado en bloque permanentemente, indistintamente, para mí son indiferenciables los senadores que están en la testera en todas sus opiniones, consideramos que es un acuerdo que se está saltando la voluntad de la gente. Tanto Camila Vallejo como el presidente Boric, como en general la argumentación, siempre se decía en el apruebo y el rechazo, que si ganaba el rechazo, se terminaba la posibilidad de seguir a otra constitución, porque estaba dentro del acuerdo, en el artículo 142, que simplemente se rechazaba y se volvía y seguía rigiendo la Constitución antigua. Por lo tanto, cuando vemos que se argumenta que un plebiscito hace un tiempo atrás, la gente efectivamente votó por una nueva Constitución, pero también votó por una convención completamente electa, y hoy día en el acuerdo se ha optado por la curiosa forma de ver la democracia, de que se toma una papeleta a su resultado para argumentación de justificación de esto, y no se toma la otra papeleta, que era una convención completamente electa sin comisión de expertos, uno le queda la duda si lo que está ocurriendo acá es que simplemente quienes acordaron esta forma de procedimiento le temen a que la población no quiera su acuerdo. Y a mí me parece que lo más democrático es que si vamos a hacer un proceso de nueva constitución, sea la ciudadanía la que lo sancione. Y por eso es que hemos propuesto algo que no tiene costo, que no implica mayor tiempo, por lo tanto no incide en el proceso
que ustedes han diseñado, pero que le da legitimidad en que la población pueda decidir si quiere o no este proceso, especialmente porque casi 8 millones de personas dijeron que no a la propuesta de constitución anterior, que también es un rechazo, cada persona votó por distintos motivos, a el sistema de una nueva convención como la que se está proponiendo, que esto es una convención, a mi juicio, 2.0. Entonces, a mi juicio, para que esto tenga una razonabilidad y sea democrático y sea la gente lo que lo decida, es simplemente preguntarle. Y si buenamente los partidarios del acuerdo ganan, muy bien, se sigue con el acuerdo y nosotros también seremos parte, quienes estamos en contra de ese proceso. Pero si la gente les dice que no a este acuerdo, buenamente las modificaciones constitucionales las hagamos dentro de lo establecido en la actual Constitución, ojalá dándole prioridad a lo que la gente nos pide como prioridad, que son las urgencias sociales, la seguridad, la política fiscal para reducir la inflación, el empleo, los salarios y salud, educación y todas las materias que permanentemente la población ha considerado que son lo más importante que nosotros debiésemos hacer. Acaba de salir y con esto termino, presidente, acaba de salir una encuesta en que le piden a la población rankear cuáles son sus prioridades. La prioridad por este proceso no alcanza el 4% y está en posición 8, 9 o 10 de las prioridades ciudadanas, habiendo otras mucho más importantes que son las que nosotros debiésemos, a mi juicio, preocuparnos. Así que yo propongo hacer este plebiscito de entrada para que la gente decida si quiere el acuerdo al cual ustedes llegaron o no. Senadora Claudia Pascual. Gracias, presidente. Yo tengo sumamente claro por qué el senador Eduardo quiere un plebiscito de entrada nuevamente. Él estuvo por el rechazo en el primer plebiscito, estuvo por el rechazo en el segundo plebiscito, etcétera, etcétera, digamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, él efectivamente no quiere cambiar la Constitución del dictador. Entonces, desde esa perspectiva, indudablemente que nos remite de manera constante a ese proceso original que a él le gustaría que impidiera generar un cambio en la Constitución. Senadora Claudia Pascual. Senadora Luz Ebensperger, usted me había pedido la palabra. Senadora Elizalde. Este acuerdo ha sido suscrito por personas que venimos desde hace décadas bregando por una constitución nacida en democracia. Y también fue suscrito por personas que votaron rechazo en el primer plebiscito. El presidente de la UDI, Javier Macaya, y el presidente de Renovación Nacional, Francisco Chaguán, votaron rechazo. O sea, son personas que, si uno les preguntara si está dentro de sus anhelos centrales tener una nueva constitución, probablemente dirían que no. Y la pregunta es ¿por qué lo firmamos? Y lo firmamos porque después del estallido, después del plebiscito de entrada y también después del plebiscito de salida, muchos que pensamos distinto y seguimos pensando distinto, nos convencimos que este país requiere una constitución que sea un factor de unidad y no un factor de división. Así de simple. Las ideas que yo represento en el Congreso de la República son parcialmente inconstitucionales. Ideas que se pueden implementar en democracia europea, en Chile son inconstitucionales. Basta tener a la vista los fallos del Tribunal Constitucional durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet. Usted las puede considerar, por su intermedio, presidente, malas ideas, pero no inconstitucionales. Y creo que la principal lección del proceso reciente es que una constitución no se elabora sobre la base de lo que piensa un sector político como imposición a lo que piensa otro sector político. Y es cierto que esto no es una prioridad, obvio, si la gente está preocupada de que no la asalten, la gente está preocupada de la inflación, pero el preocuparse de lo urgente, que hay que hacerlo, no obsta que en paralelo podamos hacer un proceso constitucional que sea exitoso. Así que yo, no sé, creo que lo básico aquí es que estemos a la altura de lo que viene por delante y propongo que rechacemos las indicaciones. Muchas gracias, senadora Elizalde. Senadora Luz Ebensperger. Gracias, presidente. Yo también estoy en contra de esta indicación o de realizar un plebiscito de entrada. Yo voté rechazo en ambos plebiscitos, pero también creo que la Constitución actual, siendo una buena Constitución, cumplió su etapa. Ha tenido múltiples reformas que le han dado cabida a todas las políticas públicas de todos los sectores políticos
para legitimarla. Pero aún así, ¿no es cierto?, sigue dividiéndonos. Y aquí tuvimos dos plebiscitos. El primer plebiscito en que un 80% de los ciudadanos, o casi un 80%, dijo que quería una nueva Constitución, con voto voluntario, con poca votación, con lo que quiera, pero con una herramienta válidamente que nosotros mismos nos dimos. Y luego un segundo plebiscito en que el rechazo mayoritario y contundente fue a la propuesta de la Constitución que la Convención hizo. Y uno no puede interpretar que ese 62%, además de decir no a esa propuesta de Constitución, también dijo no a una nueva Constitución. No corresponde empezar con un nuevo plebiscito de entrada. Gracias, presidente. Muchas gracias, senadora Evansperry. Yo solo quería dar una opinión. Yo rechazo esta presunta dicotomía entre el tema constitucional y los temas de seguridad ciudadana y reactivación económica, que son, por supuesto, la primera prioridad en nuestro país. Y quiero tomarme de las palabras de uno de los máximos líderes gremiales que existe en nuestro país, el expresidente de la Confederación de la Producción y el Comercio, Juan Sutil, que nadie podría señalar que un hombre de izquierda. Cuando se firmó el Acuerdo por Chile, Juan Sutil señaló palabras que quiero citar. Esto se puede llevar a cabo con la racionalidad y la mirada de futuro que Chile necesita. Esto puede volver a poner a Chile en marcha. Es un momento histórico que puede permitir estabilidad a largo plazo. ¿Qué duda cabe que las constituciones permiten darle estabilidad de largo plazo a los países? ¿Tiene que ver la Constitución con la economía y con la seguridad ciudadana? Por supuesto que tiene que ver. Senador Edwards. Gracias, presidente, y valoro también el tono en el que se ha dado este debate. Pero quiero decirle especialmente al senador Elizalde, quiero respetuosamente decirle un par de cosas. Él plantea que la Constitución tiene que ser de todos, pero quizás se ha dado cuenta que hay muchos que no estamos en esto. Quiero decirle que creería que el Partido Republicano va a ser el partido más grande de la próxima elección de Chile. Y yo creo que usted también lo cree así. Y también creería que el segundo partido más grande podría terminar siendo el Partido de la Gente, que son los dos partidos que no han firmado. Entonces, usted me dice, quiero una Constitución de que sea todos porque no me siento parte de la otra Constitución, pero la hago por la vía de sacar a otros. Entonces, para que la Constitución sea de todos, tenemos que tratar de llegar a acuerdos. Y usted siempre dice que el Partido Republicano se autoexcluyó. Yo no sé si nunca estuvimos invitados. Yo le quiero decir que yo personalmente, invitados en la realidad, no invitados en lo formal. Yo le quiero decir que yo participé como presidente del Partido Republicano en las primeras reuniones. Y yo planteé que para que sea legítimo, porque usted dice la Constitución del 80 no es legítima. Pero ojo, podemos cuestionar la validez del plebiscito del 80, pero también fue plebiscitada el 89. Tiene legitimidad evidente de ejercicio y fue modificada en profundidad y lleva la firma de Ricardo Lagos. Entonces usted me dice, voy a hacer una que tenga que ser legítima, pero me opongo a que haya un plebiscito para que el proceso que usted llegó lo decida la gente. Este va a ser, si hubiese un apruebo al final, que sea un apruebo por 55%, por 60%, va a ser el motivo por el cual le van a decir, ¿sabe qué? Yo no sé si su Constitución fue legítima, porque no se le preguntó a la gente por el proceso. Y la aprobación puede terminar siendo mayoritaria, pero solamente poco mayoritaria, 52, 54. Entonces, usted me dice los mismos argumentos que usted me dice que siente de la actual, que yo lo entiendo, es lo que está imponiendo a muchos de nosotros. Y yo quiero decirle, yo no estoy de acuerdo con este acuerdo. Planteamos un par de cosas desde el inicio, de la primera reunión, usted podrá acordarse. Mi primera intervención, ¿qué fue lo que fue? ¿Qué fue exactamente lo que dijimos? Plebiscito de entrada, pero además, como la gente este proceso no es lo prioritario, incorporar 2 acuerdos adicionales. Esto lo dije en todas las reuniones en que estuvimos, de seguridad y de política fiscal.
Y yo le quiero asegurar que va a ser muy difícil llegar a acuerdos de seguridad, porque el gobierno ya logró y Chile Vamos ya le dio lo que ellos querían, que era este acuerdo, y en el acuerdo de seguridad ni siquiera vamos a lograr que el gobierno considere que haya estado de emergencia para la macrozona norte, porque ya no tiene ningún incentivo. ¿Por qué no tiene incentivo? Porque ya logró lo que quería, que era esto. Entonces, los mismos argumentos, y más allá de la realidad de hoy día, los mismos argumentos que usted me dice, es que yo me siento excluido de la otra, a pesar de que fue plebiscitada creo que el 89, que fue votada del 80, que está firmada por Ricardo Lagos, que tiene legitimidad de ejercicio, usted no se siente parte. Bueno, yo le quiero decir que los republicanos y republicanos, no voy a hablar por partido de la gente, porque no me corresponde, pero un gran porcentaje de la población no se siente representado por esto. Y si su argumento es que hay algunas personas que no se sentían representadas por lo anterior, usted está haciendo exactamente lo mismo. Se lo digo con cariño, como presidente del Senado. Y yo le quiero decir que muchos de nosotros que sí queríamos conversar no nos sentimos invitados a esa mesa porque nuestras materias ni siquiera fueron consideradas cuando las planteamos. Y esas materias las planteé yo en varias reuniones. Entonces usted está haciéndole al resto lo que usted reclama que le hicieron a usted. Eso es lo que yo leo de su intervención. Y por eso creo, clave para efectos de que no haya problema de legitimidad, que se apruebe el plebiscito de entrada. Para que la próxima, si es que hay una nueva constitución, entregue unidad, de estabilidad y de legitimidad. Y por último quiero decir algo de la franja. La franja fue construida por los partidos políticos que éramos partidarios del rechazo. Ya habían 3 partidos políticos de Chile Vamos y un partido nuestro que era el Partido Republicano. Y la principal discusión que tuvimos internamente era si el lema de la franja era por una mejor o por algo mejor. La posición republicana fue por algo mejor y la defendí yo. Por lo tanto, no pueden decir que todos los que estuvimos en la campaña del rechazo propusimos por una mejor o una buena constitución. Eso fue lo que propuso Chile Vamos y no el Partido Republicano. Por lo tanto, quiero hacer la diferencia entre las campañas y sería bueno que al menos cuando el senador Walker se refiera buenamente a la franja, se haga una diferencia de que no éramos todos lo mismo, incluso en la campaña del rechazo, que entiendo que se rechazó por materias diferentes. Pero no le hagan al resto lo que ustedes reclaman que le hicieron a ustedes. Senadora Loreto Carvajal. Gracias, presidente. La verdad que yo me perdí un poco porque yo entiendo que hemos sido convocados, dada la celeridad que requiere este proceso, para referirnos estrictamente a lo que significa la discusión de este proyecto con sus variadas y, por supuesto, distintas indicaciones. Pero ya que se ha mencionado aquí, lo ha dicho por su intermedio el presidente, cierto, la postura del Partido Republicano, muchas cuestiones que a mi parecer son bastante poco certeras. Se habla de interpretar a una mayoría que yo desconozco, se habla de generar ciertos acuerdos políticos, los cuales fueron o no incorporados, que tiene que ver con un relato y un camino que para mi juicio ya está sumamente zanjado. Entonces, con la misma claridad que me parece necesario decir, yo le pediría al senador Edward, por su intermedio, que sincere las posiciones. Lo que ellos quieren, lo que él quiere en definitiva, es mantener la Constitución del 80. Eso es sumarse a los esfuerzos que hace la gente que está afuera, Pancho Malo y compañía, para decir, aquí lo que nosotros queremos no es que haya un plebiscito de entrada, no es que se siga avanzando en un proyecto de nueva Constitución, lo que queremos derechamente es que se mantenga la Constitución de Pinochet. Ofrezco la palabra a la ministra Analía Uriarte. Muchas gracias, presidente. Muy breve, distraigo su atención un segundo para, en nombre del Ejecutivo y con todo respeto por su intermedio, señor presidente, senador Edwards, señalarle que en realidad le pedimos respetuosamente que no efectúe hipótesis respecto de las intenciones del gobierno, particularmente cuando son hipótesis antojadizas y que no tienen ningún asidero en la realidad, respecto de que el gobierno, al momento de tener firmado este acuerdo por una nueva Constitución, no tiene incentivo para llegar a acuerdo en el acuerdo por la seguridad que ha impulsado la ministra Toá
con toda dedicación, con todo esfuerzo, poniendo a los equipos a trabajar. Eso no es efectivo, nos interesa y siempre quisimos que este acuerdo por la nueva Constitución saliera a la luz y naciera para beneficio de todos los chilenos y chilenas. Senador Elizalde. No. Tan solo quiero señalar que se ha emitido aquí un comentario que es injusto y contrario a la realidad. Porque se generó una hipótesis como que había la intención de excluir a alguien en el diálogo constitucional y nada más lejano a la realidad. Jamás. Y lo que se hubo fue autoexclusión. Un partido legítimamente decidió retirarse. Y por una razón muy simple, porque este fue un diálogo para habilitar un proceso constituyente y había un partido que considera que eso no hay que hacerlo. Senador Rodrigo Gailé. Gracias, presidente. Quería contribuir nomás con algunos pensamientos de todo este tema del plebiscito de entrada. Y yo quería que el senador Edwards también reflexione o entienda al menos nuestras reflexiones respecto de todo este proceso. Uno puede legítimamente decir, como me imagino que lo dice él, dice, bueno, ya ha corrido bastante agua debajo del puente, se rechazó la propuesta constitucional, además, en el intertanto, se modificó la Constitución actual, hoy día se puede modificar cualquier capítulo de la Constitución por 4/7, y por lo tanto, bueno, ¿qué más? Lo que haya que modificar, modifiquémoslo. Y efectivamente, es un punto de vista válido. Pero aún así, yo creo, y es lo que los partidos de Chile Vamos que concurrimos al acuerdo tuvimos a la vista, es que aquí hay un tema también simbólico relevante. Esto no es solamente jurídico, es simbólico y es político. Y por eso concurrimos a este acuerdo. En el imaginario colectivo chileno, para mucha gente, un porcentaje muy grande, el origen de las frustraciones sociales, de no poder resolver muchas de las cosas, tienen origen en la Constitución. Y lo que le da la legitimidad, finalmente, no es el plebiscito de entrada de decir quiero o no quiero. Lo que le da, a mi juicio, la legitimidad a una nueva Constitución, a un proceso, es el plebiscito de salida. Así es que yo pido, presidente, que avancemos. Este es un acuerdo político, legítimamente el Partido Republicano se marginó, pero creo que nosotros tenemos todo el derecho en avanzar, en proponer esto sin plebiscito de entrada, y ya verá la ciudadanía si aprueba o no aprueba esto en el plebiscito de salida. Gracias. Gracias, senador Gailea. Como se pide, se pone en votación las indicaciones número 9 y 18. Señor presidente, somete a votación las indicaciones 9 y 18. Señora Carvajal. En contra. Senadora señora Ebensperger. ¿Dónde estamos votando? ¿Todas? Sí, las 9 y la 18. 9 y 18, señor senador. Por los fundamentos antes señalados, presidente, en contra. Senador señor Elizalde. Senador señor Galilea. En contra. Señor presidente. En contra. Señor presidente, el resultado de la votación, 5 votos por el rechazo.